Marijuana, a Mexican weed smoked in cigarette form called reefers. A one-way ticket to the nut house. Hola amigos, yo soy Aldo García y en el video de hoy les contaré cómo es que aparece la palabra marihuana y de qué manera se difunde tan rápido para llegar a prácticamente todos los rincones del mundo. Pero antes de empezar, los invito a todos a suscribirse al canal y a revisar los videos anteriores donde encontrarán información sumamente importante sobre este tema. Para empezar a hablar de este tema es necesario mencionar que en la actualidad la gran mayoría de personas conocen a la planta Cannabis sativa bajo el nombre de marihuana y piensan que se trata únicamente de una sustancia que se utiliza con propósitos recreativos o de distracción. Sin embargo, es importante mencionar y aclarar cómo es que aparece esta palabra y por qué se difundió tan rápido a lo largo de todo el mundo, ya que de esta manera se puede entender por qué es que en la actualidad la gran mayoría de personas piensa que se trata de una sustancia peligrosa, cuando en realidad prácticamente toda la evidencia demuestra que esta ha sido una planta que se ha utilizado desde hace miles de años sin problema alguno. Y como se verá a continuación, el solo hecho de conocer cómo es que se difunde esta palabra a lo largo de todo el mundo ayudará a comprender por qué la gente piensa tantas cosas negativas sobre ella. Por ejemplo, en la actualidad la gran mayoría de personas piensan que el cáñamo y lo que se conoce como marihuana son cosas completamente distintas o que no guardan alguna relación. Sin embargo, si se revisa un poco la historia, se encontrará que la palabra cáñamo es el nombre original de la planta en el idioma español. Pero si el nombre de la planta original fue cáñamo, ¿por qué entonces ahora nosotros conocemos a la planta como marihuana? Pues precisamente eso es lo que se hablará en el video de hoy, así que desde ya los invito a quedarse hasta el final. Entonces comencemos por el principio. Como ya les conté en los videos anteriores, el nombre científico de esta planta que conocemos como cáñamo o marihuana es Cannabis sativa y es un nombre que proviene del idioma griego. La planta Cannabis sativa aparece registrada con este nombre en un trabajo titulado De Materia Médica, escrito por el botánico y médico griego conocido como Dioscórides, y esta obra data aproximadamente de los años 100 a.C. Y para cuando esta obra se tradujo al español aproximadamente en los años 1500 después de Cristo, la palabra cannabis se tradujo como cáñamo. Y en aquel entonces se hablaba de dos tipos de cáñamo, un cáñamo doméstico y un cáñamo salvaje, es decir, un cannabis doméstico y un cannabis salvaje. Por lo tanto, se puede afirmar sin duda alguna que desde aquella época en el idioma español la planta ya era conocida bajo el nombre de cáñamo. Asimismo, en otros idiomas la planta también tenía su nombre propio según la traducción. Por ejemplo, en el idioma inglés se le conoce desde aquel entonces como hemp o en el idioma latín como cannabis. Y si nosotros revisamos la literatura existente sobre la planta aproximadamente hasta los años 1900 o 1940, probablemente incluso hasta 1950, notaremos que la planta venía siendo bien conocida como cáñamo en el idioma español y como hemp en el idioma inglés. Por ejemplo, en Grecia y en Roma se hablaba bastante de las flores del cáñamo, algunos grupos humanos fumaban las flores del cáñamo, otros grupos y otras civilizaciones preparaban diversos derivados a partir de las flores del cáñamo y prácticamente todo lo que hacía referencia a la planta lo hacía bajo el nombre de cáñamo. Y para que no quede dudas de ello, a continuación les voy a presentar unos cuantos ejemplos. Primero, en el video sobre el sistema endocannabinoide ya les conté que los primeros intentos por aislar los compuestos de la planta se llevaron a cabo aproximadamente entre 1896 y 1940 a 1942, y aquí hay algo muy importante por resaltar. En un informe del año 1896 publicado en Estados Unidos, cuando los investigadores pretendían encontrar los compuestos activos del cannabis, estos investigadores señalaron que realizaron sus experimentos o investigaciones con la resina del cáñamo de la India, es decir, con la resina proveniente de las flores del cáñamo propio de la India. Precisamente se utilizó la resina de las flores del cáñamo porque desde aquel entonces ya se sabía que en estas flores y en esta resina se encontraban los principios activos de la planta y por lo tanto los responsables de sus efectos, tanto terapéuticos como psicotrópicos. Y aquí se puede notar claramente cómo para aquella época, el año 1896, se hablaba en Estados Unidos de la planta como hemp, que en español se traduce como cáñamo.
pero para nada se hablaba de la planta como marihuana, a pesar que se conocían sus efectos y que se estaban realizando estudios para tratar de encontrar cuál era su principio activo. Además, como ya se ha visto, en la India ya se utilizaban desde mucho antes las flores del cáñamo hembra para la preparación de una amplia gama de derivados que se consumían o se utilizaban con propósitos recreativos, religiosos y espirituales. Por otra parte, la planta también aparece registrada en la farmacopea china bajo el nombre de Ma, que obviamente también se traduce al español como cáñamo, y aparece en un tratado medicinal atribuido al emperador Cheng Nong, que data aproximadamente del siglo 30 a.C. En este tratado se dice que el cáñamo tomado en exceso hace ver monstruos y que si se consume durante mucho tiempo puede comunicar con los espíritus y aligerar el cuerpo. Lo de ver monstruos podríamos interpretarlo sencillamente como las alucinaciones que ocurren cuando el cáñamo se consume en exceso de forma recreativa, y lo de comunicar con los espíritus y la ligereza del cuerpo podemos entenderla simplemente como por ejemplo con la profundidad en el pensamiento cuando se consume cannabis y el conocido efecto de la relajación del cuerpo y la mente. Entonces aquí se puede notar nuevamente cómo en aquella época también se conocía ya su capacidad de alterar la conciencia y la percepción sensorial, es decir, los efectos psicotrópicos de la planta. En España, por ejemplo, la planta era plenamente conocida como cáñamo y destacaba principalmente por su utilidad textil e industrial, ya que en ese país se utilizaba para la producción de cuerdas, de vestimentas y otros tantos productos. Incluso existe un trabajo académico sumamente importante que data de la década de 1960 que se titula La economía del cáñamo en la España suroriental, en el cual se describe cómo en España y prácticamente en todo el mundo el cáñamo destacaba por ser el principal representante de toda la agricultura. Asimismo, cuando el uso medicinal de la planta se introdujo en Occidente, lo hizo también bajo el nombre de cáñamo, cuando el médico irlandés William Brooke O'Shaughnessy publicó en Londres un trabajo titulado Sobre los preparados del cáñamo de la India o ganja, ya que en la India el cáñamo también era conocido como ganja. En este informe el médico irlandés explica cómo en el sur de África, en Egipto, en Turquía, en Asia Menor, en la India y en otros tantos lugares ya eran muy bien conocidos los efectos narcóticos del cáñamo, es decir, los efectos psicotrópicos. Por eso mismo explica que en estos lugares la planta era utilizada como un agente de intoxicación agradable o placentera, es decir, como una sustancia recreativa placentera. Incluso los hilos finos de cáñamo que se comercializaban prácticamente en todo el mundo eran conocidos simplemente como cáñamo y no como hilos, y esto es una situación que ha pasado de forma completamente normal hasta hace aproximadamente unos 50 años, incluyendo los países de habla hispana como el Perú, y esto lo he sabido gracias a los testimonios directos de algunos familiares. En resumen, durante el siglo XIX y probablemente desde mucho tiempo antes, en Estados Unidos se utilizaba la palabra hemp, que se traduce como cáñamo, o la palabra cannabis para hacer referencia a la planta y a sus preparados medicinales. Por lo tanto, como se ha podido ver, existe una gran cantidad de evidencia de sobra para demostrar que la planta ha sido utilizada y consumida bajo el nombre de hemp en el idioma inglés y como cáñamo en el idioma español. Se utilizaba cáñamo con fines recreativos, se utilizaba cáñamo con fines industriales, se utilizaba cáñamo con propósitos medicinales y todo lo que hacía referencia a la planta en el idioma español lo hacía bajo el nombre de cáñamo. Pero entonces, ¿cómo es que ahora prácticamente todo el mundo conoce a la planta bajo el nombre de marihuana? ¿Cómo es que aparece esta palabra y cómo se difunde tan rápido a lo largo de todo el mundo? Pues bien, todo esto se debe a una gran campaña de desinformación que surge en Estados Unidos entre las primeras décadas del siglo XX, probablemente entre 1910 o 1920. Según un estudio muy bien documentado, aparentemente la palabra marihuana sería de origen mexicano. Sin embargo, se piensa también que puede tener ciertas raíces en el idioma chino o en el árabe. Y antes de definirse como marihuana, habría tenido algunas variaciones como miraguana o maraguana. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado determinar de dónde es exactamente que proviene esta palabra. Por ahora solo se trata de algunas aproximaciones. Según lo que se describe en el libro Marihuana Medical Papers del año 1973, el consumo de marihuana y la palabra marihuana aparentemente habrían sido introducidos en Estados Unidos por los trabajadores mexicanos aproximadamente entre los años 1910.
Además, este mismo libro señala que la marihuana habría llegado a New Orleans a través de los migrantes negros aproximadamente entre los años 1920. Sin embargo, aquí también es importante mencionar que en aquella época y desde mucho tiempo antes, el cáñamo ya se cultivaba en Estados Unidos en grandes extensiones de terrenos y se utilizaba principalmente por su aplicación textil e industrial. Y a partir de la década aproximadamente de 1850 comenzó a utilizarse y a comercializarse también por sus propiedades terapéuticas o medicinales. Por otra parte, un estudio publicado en el año 2018 señala que para la década de 1920 el consumo de una sustancia conocida como muggles o marihuana estaba popularizándose entre los jóvenes de la ciudad de New Orleans. Y según la información de este estudio, las investigaciones determinaron que se trataba de las flores del cáñamo de la India, es decir, del cannabis propio de la India. Además, este estudio señala que para aquella época el consumo de muggles o marihuana habría sido el causante de un incremento en la violencia entre la juventud y también causante de otros problemas sociales. Sin embargo, también hay otra faceta que no guarda relación con lo que se describe en este estudio, y esta otra faceta es el hecho de que también en New Orleans era bien conocido el consumo de cannabis entre los negros músicos de jazz, quienes no solo lo consumían, sino que también lo mencionaban en sus canciones, dándole nombres como por ejemplo reefer, que significa porro, o weed, que significa hierba. Por lo tanto, se puede decir que estos son algunos de los sobrenombres originales que se le dieron inicialmente a la planta de cannabis en Estados Unidos cuando empezaba poco a poco a popularizarse su consumo con fines recreativos. Y también es importante mencionar que todos estos personajes, es decir, los músicos de jazz, fumaban cannabis prácticamente a diario y sin problema alguno, sin ver afectada su vida personal ni su actividad. Y, además de ello, logrando un éxito tremendo con su música. Del mismo modo, el público y el entorno que rodeaba a todos los músicos de jazz empezó también a familiarizarse con el consumo de cannabis y llevando su vida de forma completamente normal y sin mayor problema. Sin embargo, lamentablemente con el pasar de los años empezó a popularizarse la palabra marihuana y empezó a ser utilizada y capitalizada por algunos políticos que, precisamente bajo el nombre de marihuana, empezaron a distorsionar la información sobre esta planta, la planta que los estadounidenses conocieron históricamente como hemp y que en el habla hispana se conocía como cáñamo. Y es así que aproximadamente alrededor de los años 1920 en adelante empieza a tomar fuerza en Estados Unidos una gran campaña prohibicionista y de desinformación, empezándose a producir una gran cantidad de propaganda en contra de esta planta bajo el nombre de marihuana. Y para que tengan una idea, el nombre cáñamo, al igual que el nombre cannabis, se dejaron completamente de lado para hablar de la planta ahora bajo el nombre de marihuana, diciéndose sobre ella cosas completamente falsas y ridículas que se presentaban en toda la propaganda como una verdad oficial. Por ejemplo, en un cortometraje del año 1929 se decía que la verdad oficial era que si fumas marihuana matarás a la gente. Y en otro cortometraje de 1936 se dijo que la nueva verdad oficial es que si fumas marihuana te volverás completamente loco. Se decían cosas también como por ejemplo que la marihuana era una planta mexicana del demonio, que las madres veían morir a sus hijos por los efectos de la drogadicción, que la marihuana era la asesina de la juventud y entre otras tantas mentiras. Sin embargo, es prácticamente seguro que todos aquellos que impulsaban esta gran campaña de desinformación sabían que el cannabis se venía utilizando con propósitos recreativos desde hace miles de años en diversas partes del mundo. Y con respecto de la gran campaña de desinformación, destaca la existencia de dos personajes cruciales en este asunto. Uno de ellos fue Harry Anslinger, quien fue el primer director de la Oficina Federal de Narcóticos creada en Estados Unidos, quien por motivos políticos, económicos y raciales buscó por todos los medios difundir toda esta información falsa sobre la planta, llegando a decir incluso sin argumento alguno que la marihuana era la droga que había causado mucha más violencia en toda la historia de la humanidad. Anslinger también se atrevió a afirmar que la mayor cantidad de consumidores de marihuana en Estados Unidos eran parte de la población negra. Dijo cosas como que el consumo de marihuana hacía que las mujeres blancas se relacionen con los negros y que la música jazz era una música satánica que resultaba del consumo de la marihuana. Y tal como se puede ver, ahora prácticamente todo lo que se decía del uso recreativo del cáñamo se decía utilizando la palabra marihuana.
Por lo tanto, con esto ya podemos notar poco a poco cómo es que se va forjando esta conspiración, esta gran mentira y toda esta prohibición utilizando la palabra marihuana. Y por otra parte, el otro personaje fundamental en toda esta trama fue el magnate de los periódicos William Randolph Hearst, quien desde joven forjó un gran imperio de los medios de comunicación escritos en los Estados Unidos. De Randolph Hearst se sabe que el estilo de sus publicaciones se caracterizaba por ser poco realista, amarillista, sensacionalista y muy poco veraz, quedando demostrado todo esto en sus publicaciones en las que hacía referencia a la marihuana. De forma muy rápida, Anslinger y Hearst comenzaron a trabajar juntos en toda esta campaña de desinformación contra la planta. Desde la Oficina Federal de Narcóticos, dirigida por Anslinger, se preparaban una gran cantidad de informes y noticias falsas que posteriormente eran plasmadas y distribuidas por las compañías de periódicos de Hearst, y de esta manera se inundó progresivamente a toda la sociedad estadounidense en una gran cantidad de noticias falsas utilizando la palabra marihuana. En todas estas noticias se hablaba sobre crímenes, sobre violencia, sobre delincuencia y sobre locura, pero siempre sin ningún tipo de argumento. Y posteriormente esta campaña de desinformación se extendió a la producción de películas y cortometrajes que pretendían demostrar falsamente que la marihuana era la causante de los crímenes y la violencia entre los jóvenes. Un buen ejemplo de ello es la película conocida como Reefer Madness, que se traduce al español como La locura del porro. Y otros ejemplos pueden ser la película llamada Marihuana, el cultivo o la cosecha del demonio, y también la película llamada Marihuana, la asesina de la juventud. En todas estas películas y noticias falsas se hablaba continuamente de la planta como marihuana, porque evidentemente era necesario atemorizar a la sociedad para que piensen que se trataba de una sustancia peligrosa. Con el paso del tiempo, todas estas noticias falsas empezaron a difundirse a lo largo de todo el mundo, hasta que en el año 1961 se llevó a cabo la Convención Única de Estupefacientes de la ONU, donde el cannabis fue prohibido prácticamente a nivel mundial con argumentos completamente falsos. Y curiosamente, el principal país en impulsar esta convención fue Estados Unidos. En resumen, es así como se difunde la palabra marihuana a lo largo de todo el mundo, es decir, sobre una base de puras mentiras, con cientos y miles de noticias y películas falsas. Por lo cual también se puede decir que la prohibición del cannabis en la Convención Única de Estupefacientes de la ONU del año 1961 también es una gran mentira. Y a continuación puedo explicarles por qué con un ejemplo bastante sencillo. Si nosotros revisamos algunos de los detalles en los documentos oficiales de la convención, notaremos por ejemplo que todas las decisiones fueron tomadas por un grupo de políticos completamente ignorantes en materia de drogas. Por ejemplo, en lo que respecta específicamente al cannabis, algunos de estos políticos se atrevieron a afirmar sin base alguna que la planta carecía completamente de utilidad médica, lo cual evidentemente es una gran mentira, ya que es bien sabido que esta planta ha sido utilizada con propósitos medicinales desde hace miles de años atrás. Lamentablemente, como todo esto se trató de un juego de política, el cannabis terminó siendo prohibido prácticamente a nivel mundial, tomando simplemente como referencia una gran cantidad de información falsa que se difundió inicialmente en los Estados Unidos. Sin embargo, incluso después de esta prohibición internacional, la campaña de desinformación contra esta planta continuaba, porque evidentemente una mentira de tal magnitud necesita ser mantenida a como dé lugar, aunque el costo por ello fuese mentirle a prácticamente todo el mundo. Y todo esto lamentablemente por el interés de unos cuantos grupos y de unos cuantos personajes tan nefastos de la historia. Y como se ha visto a lo largo de toda esta información, es así como hemos llegado hasta la actualidad, una época en la cual la gente piensa equivocadamente, por ejemplo, que la marihuana y el cáñamo son cosas completamente distintas o que no guardan relación alguna, cuando en realidad cáñamo es el nombre original de la planta en nuestro idioma, es decir, en el idioma español, y marihuana por su parte es la palabra que se utilizó para mentir y para atemorizar a la gente con el propósito de prohibir esta planta. Asimismo, la gente piensa erróneamente que el cáñamo y la marihuana son cosas completamente distintas, cuando en realidad lo que conocemos como marihuana son simplemente las flores de las plantas de cáñamo hembra. Y lamentablemente, como consecuencia de toda esta desinformación, la gente sigue pensando que se trata de una sustancia terriblemente peligrosa, cuando en realidad
Todo lo que se ha dicho sobre ella es parte de una gran mentira, ya que contrario a lo que se piensa, la planta que actualmente conocemos como marihuana tiene una gran cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, tiene un margen de seguridad muy alto en comparación con otras sustancias recreativas, tiene numerosas utilidades y aplicaciones textiles e industriales, y en lo que respecta al uso medicinal, ha brindado una mejor calidad de vida y bienestar a miles de millones de personas a lo largo del mundo. Por lo tanto, antes de hablar de la marihuana, es importante conocer el origen de esta palabra y cómo es que se difunde a lo largo de todo el mundo. Y también es importante saber cuál es el nombre original de la planta y cuáles han sido sus utilidades milenarias más destacadas y más reconocidas, aprendiendo de esto y no de las mentiras que lamentablemente siguen difundiendo los desinformadores políticos y los grandes medios de desinformación. En ese sentido, nunca debemos perder de vista el hecho de que el nombre original de la planta en nuestro idioma, es decir, en el idioma español, es cáñamo, y que podemos referirnos a ella de esta manera, aunque en la actualidad los desinformadores políticos y sus regulaciones pretendan hacernos creer que el cáñamo y la marihuana son cosas completamente distintas, cuando en realidad podríamos decir de forma muy sencilla que lo que conocemos actualmente como marihuana son simplemente las flores del cáñamo, es decir, el cáñamo mismo. Y para finalizar, espero que les haya servido de mucho esta información y que haya servido para aclarar las dudas con respecto de lo que es el cáñamo y lo que es marihuana, que por cierto también profundizaré en algunos próximos videos. Así que a todos los que no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, a dejar su like en este video, a ver los videos anteriores del canal y también a compartir este y los demás videos en todas sus redes sociales para que esta información llegue a muchas más personas. Y ya nos estaremos viendo en el próximo video.